Está bien. Ya, Neil deGrasse Tyson, Astrofísica para gente apurada. Capítulo 3. Hágase la luz. Después del Big Bang, el propósito principal del cosmos era la expansión, siempre diluyendo la concentración de energía que llevaba al espacio. A cada momento el universo se hacía un poco más grande, y un poco más frío, y un poco más oscuro. Mientras tanto, la materia y la energía cohabitaban en una especie de sopa opaca, en la que electrones libres continuamente esparcían fotones en todas direcciones. Las cosas siguieron así por 380.000 años. En esta época temprana los fotones no viajaban lejos antes de encontrarse con un electrón. Si en ese entonces tu misión hubiese sido ver a través del universo, no habrías podido hacerlo. Cualquier fotón que hubieras detectado se habría precipitado sobre un electrón justo frente a ti. Nanosegundos y picosegundos antes. Número 1 de explicación. Un nanosegundo es un 1000 millonésima de segundo y un picosegundo es una billonésima de segundo. Ya. Ahí se me olvidó. Nanosegundo, picosegundos antes, dado que esa es la mayor distancia que la información puede recorrer antes de llegar a tus ojos. El universo entero era simplemente una niebla turbia e incandescente en cualquier dirección que miraras. El Sol y todas las otras estrellas también se comportan de esa manera. A medida que la temperatura desciende, las partículas se mueven más y más lentamente. Y justo entonces, cuando la temperatura del universo descendió por primera vez debajo de unos candentes 3000 Kelvin, los electrones disminuyeron su velocidad lo suficientemente para ser capturados por los protones que pasaban, trayendo al mundo átomos completamente desarrollados. Esto permitió que los fotones previamente acosados fueran puestos en libertad y que viajaran en el universo por senderos ininterrumpidos. Este fondo cósmico, en la encarnación de la luz sobrante de un candente y deslumbrante universo temprano, y se le puede asignar una temperatura en función de las partes del espectro que representan los fotones dominantes. Conforme el cosmos continuaba enfriándose, los fotones que habían nacido en la parte invisible del espectro perdieron energía a causa del universo en expansión y finalmente se deslizaron por el espectro, transformándose en fotones infrarrojos. Aunque los fotones de luz visibles se habían debilitado más, y nunca dejaron de ser fotones. ¿Qué sigue en el espectro? Hoy, el universo se ha expandido por un factor de 1000 desde el momento en que los fotones fueron liberados, y a su vez el fondo cósmico se ha enfriado por un factor de 1000. Todos los fotones de la luz visibles de aquella era se han vuelto un milésimo igual de energéticos, y ahora son microondas, de donde salió el moderno nombre de radiación de fondo de microondas, o RFM, para abreviar. Si seguimos a este paso por 5.000 millones de años a partir de ahora, los astrofísicos estarán escribiendo sobre la radiación de fondo de ondas de radio. Cuando algo brilla al ser calentado, emite luz en todas las partes del espectro, pero siempre alcanzará su punto máximo en alguna parte. En las lámparas de uso doméstico, que aún utilizan filamentos de metal incandescente, las bombitas alcanzan su punto máximo en el infrarrojo, que es el factor en el que más contribuye, y su ineficiencia como fuente de luz visible. Nuestro sentido detecta el infrarrojo solo en forma de calor en nuestra piel. La revolución LED en tecnología de iluminación avanzada crea luz visible sin desperdiciar potencia en parte invisible del espectro. De este modo surgen afirmaciones locas en los paquetes de bombillas, como 7 watts de LED reemplazan 60 watts incandescentes, al ser el rematente de algo que alguna vez resplandeció. Los RFM tienen las características esperadas de un objeto radiante, pero que se enfría.
alcanza su pico en una parte del espectro, pero también irradia en otra parte del espectro. En este caso, además de alcanzar su pico en microondas, las RFM emiten algunas ondas de radio y una minúscula cantidad de fotones de mayor energía. A mediados del siglo XX, subcampos de la cosmología, entre paréntesis, que no deben confundirse con la cosmetología. Los culiados pesados. Pero nos falta. Con la cosmetología no contaba con muchos datos, y cuando los datos escasean, abundan ideas inteligentes e ilusas que se contraponen. El físico estadounidense George Gamow, con doble al final, nacido en Rusia, y algunos de sus colegios predijeron la existencia de las RFM en la década de 1940. Las bases de esta idea surgieron de las obras de 1927 del físico sacerdote belga Georges Lemaire, considerado el padre de la cosmología del Big Bang. Sin embargo, fueron los físicos estadounidenses Ralph Alpert y Robert Herman quienes en 1949 calcularon por primera vez las temperaturas que debería tener la radiación del fondo de microondas, basando su cálculo en tres pilares. Número 1, la teoría general de la relatividad de Einstein, de 1916. Número 2, el descubrimiento de Edwin Hubble, Edwin, H-U-B-B-L-E, Hubble, de 1929, que dice que el universo se está expandiendo. El descubrimiento de Edwin Hubble, de 1929, que dice que el universo se está expandiendo. Y 3, la física atómica, desarrollada en el laboratorio antes y durante el proyecto Manhattan, en el que se construyeron las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Herman y Alpert calcularon y propusieron una temperatura de 5000 Kelvin para el universo, 5000 K. Supongo que dice Kelvin, supongo que se refiere a Kelvins. 5000 Kelvin para el universo. Pero esto simplemente estaba mal. La temperatura de estas microondas medidas con exactitud es de 2725 grados, que a veces se escribe como 2,7 grados. Y si eres algo flojo, numéricamente hablando, nadie te culpará por redondar la temperatura del universo a 3 grados. Pero hagamos una pausa momentáneamente. Herman y Alpert, A-L-P-H-E-R, Alpert, usaron la física atómica recién obtenida en un laboratorio y la aplicaron a condiciones hipotéticas en el universo temprano. A partir de ello extrapolaron miles de millones de años hacia el futuro, calculando la temperatura que el universo debería tener en la actualidad. El hecho de que su predicción se aproximara incluso remotamente a las respuestas correctas en un triunfo impresionante de perspectiva humana, podría haber estado equivocado por un factor, por 10 o 100, o podría haber predicho algo que ni siquiera existía. El astrofísico estadounidense J. Richard York, el astrofísico estadounidense J. Richard Gott, G-O-T-T, Gott, comentó sobre esta hazaña: predecir que el fondo existía y luego obtener su temperatura correcta dentro del factor de 2. ¿Cómo predecir que un plato volador de 15,24 metros de ancho aterrizará en el jardín de la Casa Blanca y que el plato volador realmente llegará, pero que fuera de 8,22 metros de ancho? La primera observación directa de la radiación de fondo de microondas fue hecha sin saberlo en 1964 por los físicos estadounidenses Arnold Penzias y Robert Wilson, de los laboratorios telefónicos Bell, la rama de investigación de AT&T. En los 60 todo el mundo conocía los microondas, pero casi nadie tenía la tecnología para detectarlas. Los laboratorios Bell, pioneros en la industria de las comunicaciones, desarrollaron una maciza antena en forma de cuerno únicamente para este fin. Pero antes que nada, si vas a enviar o a recibir una señal, no debes haber demasiadas fuentes que la contaminen. Penzias y Wilson intentaron medir la interferencia de microondas sobre su receptor para lograr una comunicación clara y sin ruido en esta banda de espectros. No eran cosmólogos,
eran magos de la tecnología perfeccionando un receptor de microondas si no conocían la predicción de Gamow, Herman y Alpert. Claramente Penzias y Wilson no buscaban la radiación de fondo de microondas, solo intentaban abrir un nuevo canal de comunicación para AT&T. Penzias y Wilson realizaron su experimento y retaron de sus datos todas las fuentes de interferencia restantes. De nuevo. Claramente Penzias y Wilson no buscaban la radiación de fondo de microondas, solo intentaban abrir un nuevo canal de comunicación para AT&T, suponiendo que una empresa que tenían ellos juntos. Penzias y Wilson realizaron sus experimentos y restaron de sus datos todas las fuentes de interferencia terrestre y cósmica que pudieron identificar. Pero una parte de la señal no desapareció y simplemente no sabían cómo eliminarla. Finalmente revisaron el interior de la antena y descubrieron que unas palomas habían anidado en ellas, así que les preocupaba que una sustancia dieléctrica blanca, entre paréntesis, caca de paloma, cierra paréntesis, podría ser el responsable de la señal, porque la detectaban sin importar la dirección a la que apuntaba el detector. Después de limpiar las sustancias dieléctricas, la interferencia bajó un poco, pero aún había una señal. El artículo que publicaron en 1965 se trataba de esta inexplicable exceso de temperatura de antena. Mientras tanto, un equipo de físicos en Princeton, encabezado por Robert Deakin, construiría un detector específicamente para encontrar la CRFM, pero no contaba con los recursos de los laboratorios de Bell. Aquí hablan de entre comillas, exceso de temperatura de antena. Penzias y R. Wilson. Temperatura, atentamente, 4080 MC. Una decisión de exceso de temperatura de antena 4080. Estoy seguro que puede haber sido la caca de paloma. Por lo que su trabajo fue un poco más lento. Cuando Deakin y sus colegas se enteraron del trabajo de Penzias y Wilson, supieron exactamente lo que era este exceso de temperatura de antena que había observado. Todo encajaba, especialmente la temperatura misma y el hecho de que la señal viniera de todas las direcciones del cielo. En 1978, Penzias y Wilson obtuvieron el premio Nobel por su descubrimiento. En 2006, los astrofísicos estadounidenses John C. Mather y George Smoot compartieron el premio Nobel para observar la CRFM en una amplia gama de espectros y transformar la cosmología de un criadero de ideas inteligentes, pero sin comprobar, en un campo de una ciencia precisa y experimental. Me equivoqué harto en esta página. Debido a que toma tiempo para que la luz llegue desde lugares distantes del universo, si dirigimos nuestra vista al espacio, en realidad estamos viendo eones de tiempo atrás. Así que si los habitantes inteligentes de una galaxia lejana, muy lejana, decidieran medir la temperatura de la radiación de fondo de microondas del momento captado por nuestra vista, tendrían una lectura superior a 2,7 grados, porque ellos viven en un universo más joven, más pequeño y más caliente que nosotros. Resulta que sí es posible comprobar esta hipótesis. La molécula de cianeje, aquí se pone difícil. Resulta que sí es posible comprobar esta hipótesis. La molécula de cianógeno, CN, entre paréntesis, componente activo del gas alguna vez administrado a los asesinos condenados a muerte, cierra paréntesis, se excita por la exposición a las microondas, Si las microondas son más calientes que la de nuestra radiación de fondo de microondas, excitan un poco más la molécula. En el modelo del Big Bang, el cianógeno de galaxias distantes y jóvenes es bañado por una radiación de fondo de microondas más cálida que el cianógeno de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Y eso es exactamente lo que observamos. Uno no podría inventar estas cosas. ¿Por qué es interesante esto?
El universo era opaco hasta 380 millones de años después del Big Bang, así que no podría haber sido testigo de cómo se formaba la materia. Incluso si estuviéramos sentados en primera fila, no podrías haber visto dónde se empezaban a formar los cúmulos de galaxias y los vacíos. Antes de que cualquiera pudiera ver algo que valiera la pena ver, los fotones tenían que viajar sin obstáculos por el universo llevando esta información. El lugar donde cada fotón comenzó su viaje a través del cosmos es donde se estrelló contra el último electrón, que jamás se interpondría en su camino. La última superficie de dispersión, conforme más y más fotones escapaban sin estrellarse, crea una superficie de expansión de última dispersión de unos 1200 años de profundidad. Esta superficie es donde nacieron todos los átomos del universo. En electrones se unen a un núcleo atómico y una pequeña pulsación de energía en forma de un fotón se eleva y se aleja de la rojiza lejanía. Para ese momento, alguna región del universo ya había comenzado a fusionarse por la atracción gravitacional de sus partes. Los últimos fotones en dispersar electrones en esta región desarrollaron un perfil diferente y ligeramente más frío que aquellos que dispersaron electrones menos sociables. Ubicados en el medio de la nada, la fuerza de la gravedad creció a sitios donde su acúmulo de materia permitieron que más y más materia se acumulara. Estas regiones sembraron la semilla para la formación de los supercúmulos de la galaxia, mientras que otras regiones quedaron relativamente vacías. Cuando haces un mapa detallado del fondo cósmico de microondas, notas que no es completamente homogéneo. Hay lugares que son ligeramente más calientes y ligeramente más fríos que el promedio. Al estudiar estas variaciones de temperatura en la RFM, es decir, al estudiar los patrones en la última superficie de dispersión, podíamos inferir cuál era la estructura y el contenido de la materia en el universo temprano, para saber cómo surgieron las galaxias, los cúmulos y los supercúmulos. Usamos nuestra mejor sonda, la RFM, una potente cápsula de tiempo que permite a los astrofísicos reconstruir la historia cósmica a la inversa. Estudiar los patrones es como realizar un tipo de frenología cósmica en la que analizamos las protuberancias craneales del universo infantil. Cuando está limitado por otra observación del universo contemporáneo y distante, la RFM te permite descodificar todo tipo de propiedades cósmicas fundamentales, al comparar la distribución de los tamaños y temperaturas de las áreas calientes y frías. Podrás inferir cuán fuerte era la fuerza de gravedad en ese momento y cuán rápido se acumuló la materia, permitiendo deducir la cantidad de materia ordinaria, materia oscura y energía oscura que hay en el universo. A partir de aquí es sencillo saber si el universo se expandirá por siempre o no. Todos estamos hechos de materia ordinaria. Tiene gravedad e interactúa con la luz, la materia oscura. Es una sustancia misteriosa que tiene gravedad, pero que no interactúa con la luz de ninguna forma conocida. La energía oscura es una misteriosa presión en el vacío del espacio que actúa en las direcciones opuestas a la gravedad, obligando al universo a expandirse más rápido de lo que lo haría. El resultado de nuestro examen frenológico dice que entendemos cómo se comporta el universo, pero que la mayor parte del universo está hecho de cosas de las que no tenemos ni idea. A pesar de nuestras profundas áreas de ignorancia, hoy, como nunca antes, la cosmología tiene un ancla para la RFM. Parece que la RFM, por lo que tengo entendido por unas páginas más atrás, se refiere a la onda electromagnética. Revela la puerta que todos atravesamos, en un momento en el que ocurrieron cosas interesantes en el terreno de la física, en el que aprendimos sobre el universo antes y después de que la luz fuera liberada. El simple descubrimiento del fondo cósmico de microondas convirtió en la cosmología en algo más que mitología, pero fue el meticuloso y detallado mapa de la radiación del fondo de microondas lo que transformó a la cosmología en una ciencia moderna. Los cosmólogos tienen egos muy grandes, pero ¿cómo no tenerlos cuando su trabajo es deducir lo que originó el universo? Sin datos, sus explicaciones eran únicamente hipótesis. Ahora, cada nueva observación, cada trozo de información, empuña una espada de dos filos que permite a la cosmología
desarrollarse sobre el tipo de base que goza el resto de la ciencia, pero también restringe a las teorías ideadas por personas cuando todavía no había suficiente datos para saber si estábamos bien o mal. Ninguna ciencia alcanza la madurez sin ella. Ya voy a leerlo, ¿no? Porque siento que no lo leí bien. Espada de dos filos. Permite a la cosmología desarrollarse sobre el tipo de base que goza el resto de la ciencia, pero también restringe las teorías ideadas por personas cuando todavía no había suficientes datos para saber si estaban bien o mal. Ninguna ciencia alcanza la madurez sin ella. Igual me equivoqué. Ya lo leí todo. No sé si igual me equivoqué en hartas cosas, pero siento que por último fue entendible. Además que si después lo vuelvo a leer y lo entiendo, supongo que y me sirve para mí. Entonces significa que está bien.